Bienvenidos a otro programa de nuestro libro 10 años, 10 desafíos. Esta vez tengo como invitado al señor Harald Beyer, ex ministro de Educación, economista, doctorado en Economía en la Universidad de California en Los Ángeles, muy conocido, académico destacado. En la época que escribió el capítulo para nuestro libro, él estaba como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, y su capítulo tiene que ver con la urgente tarea de recuperar el dinamismo educacional. Gracias por acompañarnos, Harald, hoy día. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por invitarme al estudio, por ser el anfitrión de este encuentro. El capítulo que tú hiciste tiene dos partes. Uno que cuenta la historia del problema de la educación hacia atrás, pero yo encuentro que lo más interesante para aprovechar nuestro tiempo tiene que ver con los desafíos que vienen en el tema de educación. Y tú lo planteas muy bien, lo partes desde la educación más temprana en los niños hasta la educación universitaria. Entonces te quería proponer que recorramos ese camino, porque algunas de las cosas que tú mencionas, muy bien documentadas y con datos concretos de Chile y del resto del mundo, yo encuentro que son bastante dramáticos, digamos. O sea, de verdad tenemos aquí un tsunami educacional que se nos está viniendo encima. Mencionabas tú, la cuarta parte de los niños de Chile que están en la pobreza o al borde de la pobreza, teniendo la educación menos efectiva. Y ese es un lastre que va a pesarnos mucho en la sociedad. Entonces quizás partamos por eso, que tiene que ver con cómo hoy día en la educación más temprana tenemos un déficit brutal por el impacto que tiene y cómo se arrastra en la formación de los niños por muchos años, toda su vida probablemente. Así es. Primero, de repente en educación hay una sensación de comodidad porque estamos liderando en América Latina en términos de resultados educativos en distintas mediciones. Entonces nos dice, por un lado estamos relativamente tranquilos, pero cuando comparamos los resultados de América Latina con el mundo un poquito más desarrollado, estamos años luz de ellos, digamos. Y nosotros, si bien lideramos en América Latina, estamos muy lejos del resto del mundo. Y uno empieza a observar dónde están los principales cuellos de botella. Uno que a mí me parece es que no tenemos una educación de primera infancia de calidad y tampoco tenemos una cobertura alta. Por ejemplo, a los 3 años la cobertura en Chile es 55%, en España es casi un 100%, en Inglaterra es un 100%, en Francia es un 100%. Entonces estamos en términos de cobertura muy, muy disminuidos, estancados los últimos 8 años. En términos de esa cobertura no ha superado el 55%, en algunos periodos incluso ha bajado de ahí. Y la pregunta, bueno, ¿es grave esto? Y yo creo que es extremadamente grave. Los datos que tenemos de la encuesta de primera infancia, longitudinal de primera infancia, es que a los 5 años las brechas en desarrollo cognitivo y en habilidades socioemocionales son gigantescas. Son tan grandes como las que se observan en términos de los distintos grupos sociales, exacto, digamos, los más pobres versus los más ricos. Son tan grandes como las que se observan al final de la educación media, cuando conocemos los resultados de la PAE se produce un escándalo, porque hay unas tremendas brechas pero entre el escándalo partió pero el escándalo 12 ya años está a los antes. 5 años y ahí no nos parece grave, digamos. Entonces, si no logramos tener una educación de primera infancia de calidad y además con una cobertura amplia, estamos renunciando a producir igualdad de oportunidades. Y eso me parece a mí que es la parte más dramática del sistema educacional, y si uno ve la discusión, prácticamente no aparece, digamos, ¿no es cierto? Y lo que a mí me encuentro inmoral, digamos, por años ya, es la discusión sobre la sala cuna, por ejemplo, donde lleva años detenida en el Congreso, no avanza, por una discusión fundamentalmente ideológica, hasta donde yo he podido ver, porque el mayor obstáculo parece ser que hay gente que se opone a que haya gente del sector privado que pueda tener una sala cuna. O sea, si 2 educadoras de párvulo deciden hacer una sala cuna, no pueden tener subsidio del Estado para que los niños vayan ahí. Entonces está todo el tema, una vez más, de la discusión de si tienen que ser de establecimientos públicos o privados o una combinación de ambos. Y ahí se tranca, parece, todo esto. Y al mismo tiempo pasan los años, esta discusión pasa un gobierno tras otro, este gobierno ya está terminando, ya va a cumplir 4 años, y un niñito que pudo haber ido a sala cuna hace 4 años atrás, hoy día tiene 4 años, no fue,
y el retardo que tiene en su desarrollo cognitivo, emocional, social, después no se recupera. Claro, porque entre los, no sé, esto es una dimensión un poquito técnica, pero entre los 0 y 4 años se producen todas las conexiones neuronales, Sí. ¿no es cierto? Y esas conexiones, si están bien desarrolladas, permiten el desarrollo de elementos fundamentales del cerebro. Y esas conexiones son más efectivas si tú tienes mejores experiencias durante esa etapa de la vida. Y si tú vives en un ambiente donde hay mucho estrés porque estás viviendo en una condición de vulnerabilidad, si no vas a los jardines infantiles donde te puedes de alguna forma generar un entorno mucho mejor, ¿no es cierto? Las estimulaciones, se genera un cuadro muy vicioso que impide ya no solamente que esas conexiones neuronales se realicen bien, sino que impide el desarrollo de ciertas partes del cerebro donde están justamente las habilidades cognitivas, las socioemocionales, que te permiten después tener una trayectoria impecable. Esto es algo que en muchos hogares no vemos porque tenemos en nuestros hogares una experiencia donde no hay ambientes de estrés, donde en el fondo estamos estimulados, ¿no es cierto? Pero no es el fenómeno habitual eso. Y por eso tenemos que de alguna forma apoyar a las familias a que esos entornos sean mucho más estimulantes. Y ahí entonces estamos fracasando como país de una manera bastante grosera. Y como tú dices, claro, en parte es porque creemos que no tiene que ser provisto esto por proveedores privados, que por alguna razón nos molestan, o porque no nos podemos poner de acuerdo en cuál es el financiamiento y el mecanismo de financiamiento, cuando los recursos que se requieren aquí son bastante menos lo que estamos gastando en educación superior, digamos. Entonces, se producen estas incapacidades de priorizar adecuadamente, ¿no es cierto?, los objetivos y al mismo tiempo los recursos en la educación escolar. Y a mí me da rabia cuando leía ahí tu documento, lo que tú mencionabas, la falta de conciencia que hay en cuanto a que la pobreza en Chile, la pobreza dura, la línea de pobreza más grave, si bien es cierto, existe una media de la población que es pobre, cuando uno la lleva a los niños, es el doble. Sí, claro. O sea, es mucho más alta la pobreza entre los niños menores, los más chiquitos, que en todo el resto de la población. Claro, la pobreza, por así decirlo, va cayendo o va aumentando con la disminución de la edad, o va cayendo con el aumento de la edad, como uno quiera ver. Uno se hace más viejo y es menos pobre porque puede generar algún tipo de ingreso. Por último, hay niños que trabajan y son menos pobres a los 12 que cuando tienen 5. Así es. Y esa pobreza está correlacionada en los datos que tú mencionas con el rendimiento, Así es. Con lo que va a ocurrir con ellos. Y es muy predictivo de cómo va a ser su futuro. Así es. Sobre todo en esas situaciones de niños que no están siendo estimulados. Nosotros no tenemos buenas investigaciones porque recién estamos haciendo esta encuesta longitudinal que vamos a seguir en el tiempo y vamos a poder tener mejores informaciones, pero en Estados Unidos, en Europa, hay bastante evidencia que esos niños que no enfrentan una educación de primera infancia de gran calidad tienen mayor probabilidad de caer en la droga, mayor probabilidad de caer en la delincuencia, mayor probabilidad de tener conductas de riesgo social, etcétera, etcétera. De hecho, fíjate que un peso invertido en educación de primera infancia tiene un retorno que es algo así como 6,5 veces superior al peso invertido en educación superior, digamos. Por supuesto. Entonces, es bien loco lo que estamos haciendo, digamos, de concentrar recursos en educación superior y olvidarnos de la educación de primera infancia desde el punto de vista de tener una sociedad de mayor igualdad de oportunidades. En eso otra de las cosas que a mí por lo menos me sorprende, porque con toda esta evidencia dura conocida desde hace tiempo, porque esto no es nuevo, esto se sabe. Cuando tú ves estas discusiones ideológicas sobre que hay que trabajar en la equidad, que tiene que haber más igualdad en la sociedad, da la impresión que está bastante claro que no hay nada que ayude más a la igualdad que invertir en la educación temprana. Y sin embargo, uno ve que precisamente esos actores, como el gobierno actual, por ejemplo, que cuando estaban antes, recién incorporados al gobierno de Bachelet II, en lo que se enfocaron fue en la educación universitaria, contradiciendo toda la evidencia empírica. Ahí hay una contradicción política
Claro. que hace difícil entender por qué estamos en esta discusión. Por otro lado, en la derecha, uno tampoco ve un foco demasiado fuerte en este punto. Están todos preocupados de alguna otra cosa. Por ejemplo, la derecha hace gran énfasis en el tema de seguridad. Y uno dice, tú quieres que el futuro sea más seguro, invierte en educar en la primera infancia y vas a tener muchos menos delincuentes y menos riesgo social en 15 años más o en 20 años más, cuando esos chicos estén saliendo del colegio. Claro, desde el punto de vista de la derecha hay poco énfasis en las políticas preventivas, que son todas estas políticas que apoyan a estas familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, apoyan a estos niños y les dan una ruta que hace que todas estas conductas de riesgo social, por llamarlas así, ¿no es cierto?, se atenúen y se reduzcan. Nada de eso está hoy día bien diseñado, digamos. Después, para evitar el estrés en los hogares, estos son en general padres jóvenes que todavía no logran sumar suficientes ingresos, deberían recibir apoyos del Estado en esta transición, digamos, lo que se conoce como un impuesto negativo al ingreso, por ejemplo, ¿no es cierto?, para apoyarlos en esta etapa y no vivan esta situación de estrés económico. Tenemos un conjunto de programas sociales que suman 8.000 millones de dólares más o menos, que sabemos que son bien inefectivos, y ese recurso deberíamos estar invirtiéndolo en esos hogares para apoyarlos en esta transición, digamos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo no tenemos suficientes recursos. De hecho, los recursos en primera infancia en los últimos 4 años han disminuido, porque estamos consumidos, tenemos una situación fiscal estrecha y estamos consumidos por recursos que se usan en la educación superior por distintas razones. Entonces estamos en el peor de los mundos, digamos, ¿no es cierto? Y eso debiera haber un cambio de énfasis, creo yo, un gran acuerdo por la niñez que permita reunir estos 3 elementos que estoy mencionando como fundamentales para tener un país más equitativo y tener un país con más oportunidades. Esto además produce más crecimiento a la larga porque son niños y por lo tanto futuros profesionales o personas que trabajan con mayor productividad, ¿no es cierto?, más preparados, con mejores competencias lectoras, numéricas, con mejores habilidades socioemocionales para lidiar con los desafíos del mundo actual, digamos. Harald, te quiero llevar ahora al tema de la educación básica y educación media, que es un tema que desarrollas bien en tu capítulo y mencionas que aunque Chile tiene un gasto por alumno más o menos razonable considerando su realidad, sin embargo tiene poca efectividad comparado con los demás países de la OECD, por ejemplo. Y nuevamente, claro, podemos estar mejor que Panamá, Perú o Argentina, pero eso no es suficiente para que los jóvenes que están hoy día o los niños que están hoy día en el colegio puedan enfrentar un mejor futuro en 10 años más o 15 años más. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos ya ahora en la educación básica y media? Yo me atrevería a decir que hay 2 problemas fundamentales, digamos. El primero es que tenemos un pool de profesores con pocas capacidades académicas y está bastante demostrado, a pesar de que siempre hay discusión, digamos, de que los profesores con mayores capacidades académicas son los que producen mayor valor agregado en la sala de clases, digamos, que son más efectivos. Y nosotros no hemos podido, a pesar de que lo tenemos establecido en la ley, definir altas exigencias para ingresar a pedagogía y que eso después produzca un flujo de profesores de mayores capacidades y a través de esa vía mejorar la calidad de la educación. Esa es una gran dimensión que hemos pensado muy poco y que yo creo que es fundamental. Los países que tienen buenos sistemas educativos tienden a seleccionar a sus profesores del 30% de los estudiantes de la educación media de mayores habilidades, ¿no es cierto? Y nosotros estamos lejos de eso todavía. Y creo que eso es fundamental. Lo segundo es que cuando uno mira los resultados de los distintos colegios, es muy sorprendente la enorme variabilidad que hay en esos resultados, incluso con niños que son vulnerables. O sea, hay colegios que atienden a niños vulnerables y que logran tener muy buenos resultados y hay otros que tienen resultados pésimos. De esas experiencias de los colegios que son muy buenos, nosotros no aprendemos nada. No tratamos de replicar, no lo llevamos al resto del país, no tenemos enseñanza, no se derivan lecciones, no tenemos una institucionalidad que presione, entre comillas, digamos, al sistema educativo para que esas buenas experiencias se vayan replicando y a través de esa vía vayan mejorando. Esa es otra característica de los buenos sistemas educativos. No tienen tanta variabilidad en el desempeño de los distintos colegios. O sea, aquí hay 100 o 150 puntos de diferencia con niños vulnerables entre un grupo de colegios y el otro.
Con el mismo tipo de niños. Con el mismo tipo de niños, ¿te fijas? Y no aprendemos de esas experiencias, no replicamos eso, y la institucionalidad no presiona para que eso se produzca. Entonces, a mí me parece que esa es una segunda gran dimensión del problema. Tú, bueno, fuiste ministro de Educación, conoces como las dificultades políticas que hay detrás de esto, pero mirado desde atrás, de afuera, digamos, a uno le da la impresión que esta defensa corporativa de los profesores a través del colegio de profesores es uno de los obstáculos grandes que tenemos, que me acuerdo, creo que fue cuando Lavín era ministro de Educación, que trató de impulsar una medición más objetiva, pero que además fuera transparente de los rendimientos de los distintos profesores, y se armó un paro brutal y todo el mundo se opuso. Y curiosamente uno no ve que los padres al final, o los abuelos, los que están interesados en que los niños aprendan, respalden políticas como esas, que debiera ser una prioridad nacional, digamos. Todos deberíamos procurar que hubiera buenos profesores, que los malos profesores salgan del sistema o mejoren, porque de lo contrario terminamos replicando el problema. Pero es interesante lo que está pasando, porque, por ejemplo, respecto de la idea de tener mayores exigencias para ingresar a pedagogía, el colegio de profesores no está tan en contra, porque se da cuenta que su profesión está muy deteriorada desde el punto de vista del estatus. Así es. Entonces quieren tratar de avanzar en todas aquellas políticas que de alguna forma le devuelvan una cierta estatura, porque se dan cuenta de que una profesión que no está bien legitimada en la sociedad al final no ayuda a sus propias demandas, digamos. Y claro, los profesores insisten en una visión como muy antigua, donde el profesor con mal desempeño no debería salir del sistema, sino que debería ser reconvertido, debería ser ayudado. Y esa cuestión sabemos que es muy difícil de lograr, digamos. Entonces, desde el punto de vista de los intereses de los niños, de los jóvenes, yo creo que es mucho mejor decir, mire, el profesor que no se desempeña bien tiene que salir del sistema. Claro, yo encuentro que es bastante inmoral la solución. En algunos casos, a mí me tocó conocer hace años atrás un pariente que tenía, trabajaba en un colegio rural y ella era subdirectora o algo así de allá. Y había un profesor que tenía problemas, era alcohólico, permanentemente llegaba tarde, llegaba borracho a clase o cosas por el estilo. Entonces ella presentó el reclamo para hacer algo con este señor y sacarlo, porque no estaba ahí, contaba como profesor, dirigía 20, 30 niñitos de campo, digamos, hijos de trabajadores agrícolas. Y la solución fue, como ella reclamaba, los trasladaron a una escuela aún más pobre, más atrás, donde iban los niños todavía de familias más vulnerables. Entonces la solución fue infligirle a ese profesor a otros niñitos que quedaron aún peor de lo que sea que estaban. Claro, mejoraron los de la escuela donde esta amiga reclamó, pero el resultado fue que a nadie le importan los niños, todo el mundo estaba enfocado en el profesor, y los pobres chiquillos que estaban ahí sufriéndolo, ellos siguieron pagando las consecuencias. Claro, lo que pasa es que el estatuto docente, en ese sentido, que uno entiende la lógica, porque durante la dictadura el mundo de los profesores sufrió un prejuicio muy grande, de alguna forma estableció demasiada rigidez, y eso le ha pasado a la cuenta sobre todo a la educación pública. En la educación particular subvencionado esto es un poquito más fácil, pero en la educación pública está muy amarrado, lo estamos viendo ahora con los SLEPs. Los SLEPs, o lo que son los nuevos sistemas locales de educación pública, ¿no es cierto? A veces están con muchos profesores que no necesariamente son muy buenos, pero además están con exceso de profesores, muchos, digamos. Y no se puede producir un ajuste para empujar la educación pública. Entonces estamos teniendo problemas asociados a una ley del 91 que se ha ido flexibilizando en el tiempo, pero que todavía es muy rígida, ¿no es cierto?, para provocar este cambio cultural y cambio, por así decirlo, pedagógico, que asegure un mejor desempeño vocacional. Otra cosa que quería comentarte, a ver qué te parece a ti. Como te decía, yo estudié en el Barros Arana. ¿Ya? En mi época, los profesores que estaban ahí eran extraordinarios, eran buenísimos. El profesor de castellano, inolvidable, el de matemáticas, el de ciencias sociales, en fin. Y desde luego, en esa época el colegio tenía el sistema de selección, que después se convirtió en un anatema. Pero en esa época había selección, el curso mío éramos más o menos parejos, el grupo de gente que estábamos, el del lado también, y bueno, después llegábamos hasta de la A hasta la F.
Yo no recuerdo que haya habido un problema de disciplina muy importante, salvo por ahí de vez en cuando algún alumno. Pero nunca ocurrían cosas como las que vemos hoy día, donde colegios enteros como el Instituto Nacional, o Las Tarrias, o el mío, el Barros Arana, de repente por unos grupitos son tomados violentamente, los profesores son amenazados, les rocian benzina la semana pasada o antepasada a un profesor. Cosas como esas eran inauditas, o sea, simplemente a nadie se le habría ocurrido una cosa como esa. Y sin embargo hoy día es normal, y lo más sorprendente es que los apoderados apoyan incluso a estos chicos. El otro día conversaba con alguien que había acompañado a los padres que estaban ahí cuando se quemaron los chicos estos, que se les incendiaron las bombas Molotov en el patio de tercero medio en el Barros Arana, y los padres decían, bueno, este es el resultado de la represión policial o alguna cosa por el estilo, y con más ganas van a salir a protestar después de que se recuperen. Eso lo decía el papá de uno de los chicos que estaba en el hospital en ese minuto, una cosa insólita. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Mira, hay varias cosas que son difíciles de entender en plenitud, pero primero, los liceos emblemáticos fueron vehículos de movilidad social muy importantes. Y en algún momento se empezó a decir de que no eran buenos establecimientos, de que en el fondo era solamente por selección y que realmente no agregaban valor, que a esos niños que entraban a estos colegios les habría ido bien en cualquier otro entorno, digamos, y que por lo tanto no valían la pena. Y empezaron a perder su estatus, digamos, este reconocimiento que tenían durante toda la vida republicana chilena, digamos, desde la creación del Instituto Nacional, se fue diluyendo y como que nadie defendió este argumento que ha demostrado ser totalmente equivocado, porque esos liceos agregaban mucho valor a esos estudiantes. De hecho, esos estudiantes que hoy día no acceden a estos, y los que acceden igual no están teniendo los mismos desempeños que antes. Así es, se perdió definitivamente. Entonces se perdió eso. Y esa pérdida de estatus, yo creo que generó un ambiente en el cual, como eran símbolos republicanos, invitó a grupos anarquistas, por así decirlo, a tratar de ocuparlos. Y a través de esa vía expresar su anarquismo, que es una crítica en el fondo a lo que es la República de Chile al final, ¿no es cierto? Entonces, eso acelera, por así decirlo, el decaimiento de esto. Y esos grupos anarquistas que han existido en Chile desde siempre, que no habían tenido mucho espacio, ahora han ocupado en estos liceos que han perdido de alguna forma su valor, ¿no es cierto?, frente a la opinión pública, han aprovechado esa oportunidad para ocupar estos espacios y expresar su visión anárquica, radical. Y lamentablemente ese ya no es un problema educacional, ¿te das cuenta? Es un problema policial más bien. Y eso yo creo que se ha demorado la autoridad de los distintos gobiernos en entender ese problema y han pensado que se puede atacar esto desde educación. Pero educación no tiene las herramientas para esto. Recién escucho al ministro Cordero por primera vez decir que este es un problema policial, digamos, y que hay que enfrentarlo desde esa perspectiva. Y yo creo que eso es el primer paso para tratar de, no sé, por resolver este problema. Pasemos a la educación superior. Que la voy a conectar con un punto que tú mencionas acá de la educación media, que es el círculo virtuoso que se da cuando la educación media se combina con la empresa en términos comparados en otros países y se produce una educación técnica o técnica profesional que es útil a la sociedad, acoge bien a los chiquillos que no tienen tanta vocación de estudiar, de continuar estudios superiores. Porque acá como que se ha hecho una obligación ir a la universidad, aun cuando hay niños que no tienen mayor interés en estudiar, pero bueno, los ponen ahí, los entran a derecho o ingeniería, y la verdad que no tienen ni más ganas de leer ni de hacer cálculos. Pero sin embargo todo el mundo tiene que ir para allá, y que son gente que podría perfectamente estudiar una carrera técnica, que no ocurre así. Y entonces hacemos este continuo de la educación media a la educación superior, donde todo el mundo quiere entrar a la universidad sin generar caminos alternativos. Y en eso se nos va un montón de plata que le metemos a la educación superior, que a estas alturas ya van, no sé, 1 millón de alumnos o no sé cuánto, muchos de los cuales quedan muy frustrados después porque quedan endeudados. No estamos generando las otras alternativas y al final estamos frustrando el futuro de mucha gente. Entonces, ¿cuál es nuestro
nuestro dilema aquí. ¿Cómo ves tú el problema de la pasada de la educación media a la que continúa y que después marcará la vida, la manera de ganarse la vida de los jóvenes? Mire, en general la experiencia de los países que son relativamente exigentes en el acceso a las universidades, y eso va combinado con un conjunto de alternativas para que los jóvenes que no acceden a las universidades puedan tener una formación que les permite desarrollarse profesionalmente muy bien, ¿no es cierto? Nosotros, curiosamente, a pesar de que aquí hay una cierta inconsistencia, porque el discurso es que la universidad es muy masiva, ¿no es cierto? Pero nosotros en los últimos 3 años hemos bajado las exigencias para postular a las universidades. Y por lo tanto hay más jóvenes postulando a las universidades. Y al mismo tiempo nos estamos desarrollando una educación media, técnica, profesional más conectada con el mundo del trabajo y que sea realmente positiva desde el punto de vista de la formación de esos jóvenes y que esté a su vez mucho más conectada con la educación superior técnico-profesional y tú puedas armar, ¿no es cierto?, un paquete donde el estudiante parte a los 16 años y termina a los 20 con un título técnico-profesional superior que lo prepara muy bien. Toda esa parte la hemos hecho mal y lo que hemos decidido, curiosamente, es bajar las exigencias para postular a las universidades sin atender el otro problema y estamos teniendo jóvenes que ingresan a carreras y programas muy poco selectivos donde no tienen las competencias para que les vaya bien y terminan desertando. Y ahí estamos generando un problema social mayor, digamos. Entonces es muy curioso porque por una parte las autoridades se quejan diciendo que la universidad tiene muchos alumnos y muchos de esos programas son inefectivos, no les producen, pero lo han generado a través de las mismas bajas exigencias que han impuesto para ingresar a la universidad. Entonces es muy raro lo que está pasando. Hay una cierta incoherencia en el discurso con las acciones que se toman en este fenómeno. Solamente un dato, cuando existía la PSU, uno tenía que tener 450 puntos para postular. Esos 450 puntos significaba que el 35% de menores desempeños quedaba fuera de la posibilidad de postular a las universidades. Hoy día son 458 puntos la exigencia para postular a la universidad. Eso significa que queda solo fuera el 8% de las personas. Imagínate, de la posibilidad de postular a las universidades. O sea, Chile debe ser el único país del mundo donde el 92% de la gente piensa postular, que está en condiciones de entrar a la universidad. Así es. Y lo más terrible de todo esto, ¿no es cierto?, es que ni siquiera se discutió sobre esto. Esto fue una decisión administrativa tomada en un momento en el tiempo. No hubo una deliberación de una cosa tan importante como esta, que tú esperarías que hubiese una deliberación democrática. Se tomó entre 4 paredes, se aprobó en un subcomité técnico de acceso al sistema universitario y alimenta, esta es la paradoja, digamos, a todas esas universidades menos selectivas que son las que le cargan a las autoridades actuales, digamos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser eso, digamos? Mi impresión es que hay bastante frivolidad en el manejo de esto. Claro. Se ha tomado como una especie de botín político en varios sentidos. Uno de ellos, desde luego, es esta discusión eterna sobre la condonación del CAE y ahora el reemplazo por este sistema nuevo, el FES, donde la gran discusión pasa por ver distintas formas de financiamiento, pero nadie está muy preocupado de si lo que van a estudiar. Primero, si es que están entrando gente que de verdad debería estar en la universidad, si uno entiende la universidad como un sistema muy selectivo, donde la gente va a estudiar, a aprender un método de razonamiento crítico, que debería venir con un cierto nivel mínimo para poder desarrollarse, que está desde luego muy lejano, como dices tú, si el 98% de los, perdón, si el 92% de los chiquillos puede postular, y claramente muchos de ellos, por lo que vimos antes, ni siquiera saben leer muy bien, ni siquiera saben hacer operaciones matemáticas de un mínimo estándar, ciertamente no están en niveles de ser estudiantes universitarios. Entonces, botar plata pública, frustrar a las familias, claro. Y entonces hay un caldo de cultivo de un problema político-social grave. Claro. Fíjate que ese proyecto que tú mencionas tiene la forma en que está pensada la condonación y después el pago de la deuda remanente está bien diseñado. Yo creo que es un buen paso y que tiene un alivio fiscal para el Estado, que hoy día está muy complicado porque nadie está pagando el CAE y por lo tanto está gastando un montón de dinero en financiar las garantías que contemplaba el CAE. La otra parte, que es el financiamiento permanente, futuro, eso tiene varios problemas de diseño, digamos, ¿no es cierto?,
que tienen que mejorarse sustantivamente para que realmente sea un aporte, digamos. Entonces, hay cosas buenas en ese proyecto y cosas que no son tan buenas, digamos, y uno debería pensarlo, pero al final, tal como está pensado, hay un riesgo de que aumenten los recursos que estamos gastando en educación superior, y como tú sabes, tenemos una situación fiscal estrecha, y necesitamos la plata para los niños más chicos. Para invertir en los más chicos y también en la educación media, que está teniendo problemas, digamos. La educación los media últimos 2 años, decía tú. Se está quedando atrás y no hemos pensado muy bien cómo mejorar eso. Entonces, nos vamos a encontrar con una situación muy compleja, creo yo, desde el punto de vista de los recursos disponibles para invertir donde realmente podemos generar igualdad de oportunidades. Ya en la educación superior no generamos igualdad de oportunidades. Ya se jugó el partido. Ya se jugó un poquito el partido, digamos, viene demasiado marcada. Sí. Bueno, Harald, muchas gracias por el tiempo y espero que esta conversación haya sido de interés para ustedes. Los dejamos invitados para un nuevo capítulo sobre nuestro libro 10 años, 10 desafíos. Recuerden que lo pueden descargar en nuestro sitio web. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme.